Hola a todos. Hoy vamos a presentar cómo se hace, bueno, cómo hacemos nosotros el domo que ya dentro de un momento lo vamos a ver. Vamos a hacer un share screen. ¿No? Así vamos a ver cómo se hace ese tipo de domo. Y lo primero con que vamos a empezar a hablar un poquito del programa con que hacemos todo eso. El programa está hecho por los rusos y los agradezco porque hay un grupo que están que han hecho ese programa que es gratis en internet. Se llama el calculadora Geodesic Dome Constructor y está hecho por los de se llama hdome.com. Como podemos ver, aquí lo tenemos también, tenemos el idioma, también está en español, pero hay alemán, inglés, francés, bueno, rumano, ruso, polaco, hay algunos idiomas, así que hoy vamos a trabajar en el español. Y lo que has visto en la primera imagen es ese tipo de domo. Entonces, no sé si está muy largo para traducir por aquí. No sé si está por ahí. Está. Adelante, Dan. Janice is showing what program using, and thank you to the Russian group who build this program for calculating the dome, the material and the angle of what for construction of dome. And she present you have in different language. You can choose from many language in what language is needed. Gracias, Dan. Espera, ha dicho que no escucha nada, no se escucha. Yo he escuchado. Cristina, you are not able to hear. Tal vez necesita activar sus bocinas o sus parlantes, Cristina. Is needed es que to hay que escribir start. en el... A ver, ya le mandé un mensaje por chat. Espero que sí pueda. Ok. Bueno, vamos a continuar, Dan. En lo que nos confirma Cristina si los pudo activar o no. Entonces yo te mando por acá, yo te apoyo por el Telegram, Cristina. Déjale, escribo. If you want, Cristina, you can open the mic and tell me if you hear something. A ver. Tiene abierto el micro, pero no se escucha. Posiblemente tengas que salir de la reunión y regresar, porque posiblemente te entró una llamada y luego los micrófonos o los parlantes se... No lo sé si se escucha cuando nosotros hablamos.
I think, Déjale escribo en el chat. Cristina, you can read in the chat if you hear our voice or it's the problem of video of Johnny. It's needed to, if you hear me, it's needed to go back, go out to the meeting and come back. Ok. Bien. Vamos a... Muy bien, Dan. Vamos a continuar con el video. Ahorita yo le escribo por Telegram a Cristina. 12 o'clock. Genial. ¿Dónde está el video? Aquí tenemos todos los cálculos para hacer ese tipo de domo. Y por ejemplo, eso está frecuencia 6. Here we have the possibility to calculate all the what is needed to the DOM. Here you stay in the 6, let's say, take the measure. Is K. If you hear what we are Es una mitad K, or if you hear what we are talking, please read in the chat. de esfera, de una esfera. La radio de la esfera es 4,5 metros. Eso The sphere is 4 by 5 meters, half sphere. Liliana, significa que de aquí por favor, Sí. para ver si otro escucha, si escucha. Ah, ok. Perfecto. ¿Sí se está escuchando el video? Yo sí, ¿Tú sí lo ma escuchas? no so, otras personas. ¿Alguien más tiene problemas con su audio por ahí? Por favor, confirmen en el chat. Por ahí ya confirmó Raquel que sí se escucha. Ok. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Raquel. Gracias, José. allá el diámetro es de 9 metros. No, sto mirando in chat e non escuchavo che ha detto Gianni. Porfa. Ok. 4,5 metros. Eso significa que de aquí allá el diámetro es de 9 metros. Which means the diameter of the half sphere of the sphere is 9 meter. Y tamaño de las piezas son 50 milímetros. Eso significa 5 centímetros de anchura y 5 centímetros de grosor. We have the dimension of the wood 5 by 5 centimeter. Aquí en el programa tenemos todos los elementos, las piezas, con todos los ángulos que necesitamos acortar. Here in the diagram we have all the dimension and angle which needed to build. Por piezas, aquí 60, otros 60, así. We have the number of the piece which needed 16
no 16, 6, 10 by 6, let's say. Al final del todo tenemos los triángulos. We have the triangle. Y aquí esos triángulos hay que hacerlo bien y notarlo, apuntarlo, porque así me va a hacer mejor cuando hacemos el montaje. It's needed to be careful when you make these triangles, because it's very precise when you are construct the dome. Aquí tenemos con todos, son 8 tipos de triángulos. Todos tienen sus ángulos. We have 8 pieces of triangle types of triangles. Como se puede ver en las imágenes, y unos números, porque eso lo vamos a ver cuando tenemos que montar el domo. And she have each triangle have let's say number of identification for identify when it's needed to construct in proper order. Cada pieza hay que untarla con otra, y aquí Each piece is needed to join with the other. son los colores que me ayudan y los números, pero cuando ya tenemos el material todo hecho, hay que apuntar todo eso para que se vea, para no confundir los triángulos. We have the colors and we have the numbers which is helping when you construct, for not confuse the triangle when it's built. Ok, aquí arriba podemos verlo, la base. Here you can see the Aquí base. para los que quieren ver más y comprender más. For understanding better. Así, carcasa. Digamos el esqueleto del domo. Y aquí nosotros que vamos a presentar es un domo, un tipo de invernadero, pero This type, let's say, it's a primer shape. It's like a greenhouse. For this, it's used, Johnny. en cualquier momento lo podemos transformar en casa. Claro, eso en la función de In each moment, it's possible to transform this greenhouse in proper house. Adelante, Lidia. con qué vamos a cubrir el domo. Hay muchas posibilidades. We have many possibility to cover this dome with different texture, different thin layers, let's say. Para hacer todo eso. Aquí también se muestra cómo se puede cortar para hacer la cubierta de plástico y todo eso. Here you can see the cover from plastic, let's say, how it's
taking and how it's ensemble. Y hemos elegido ese tipo de domo que es icosaedrón, cuerdas iguales, pentad. We are utilizing like icosaedros and pentaedros, which means with 5 hexagonal shape and with 5 how to say the last word shape. Okay. Y que se llama good karma, karma buena. Aquí en Rumanía hay mucho viento, bueno, en muchos sitios del mundo hay mucho viento, pero lo hemos hecho de madera al principio. Here in Romania we have the lot of wind. Well, in many places in the world we have wind. We are utilizing the skeleton from wood. Porque fueron los primeros experimentos que hemos hecho con plasma y pudimos nanocubrir los materiales. Because it's, let's say, it's first experiment and it's very easy to cover nanocoating the material. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. We are seeing a little bit further. Paso a paso. Pero lo que quería decir, el domo se puede hacer también de otra manera. Y aquí encontramos muchos tipos. Por ejemplo, si queremos hacerlo del tubo. We are have many possibilities. Let's say good karma. With here, for example, you have the conjunction with the tube, the pipes, type of pipes instead of wood. Se puede hacer con tubos. Es más sencillo de hacer, bueno, digamos, con menos costos, pero hay que comprender muy bien cómo se hace, porque aquí estamos trabajando con tubos. It's much easy, but you need to understand very well how to construct with the pipes. Hay muchas maneras de hacerlo y hemos visto antes unos 3 vídeos. En internet hay muchísimos tipos de domos, pero cada uno elige lo que necesite, lo que comprende y en función de las posibilidades que tienen. We have many possibilities. We are seeing the internet many possibilities in various way to make or build this dome, depending how much you want to spend money and for material and for what is desired design for this. What is the purpose? Ok. Ahora vamos a pasar otra vez al Telegram. We are passing again to Telegram for see the photo. Aquí utilizando el programa. Here you are utilizing the programs.
Utilizando el programa hemos empezado a cortar la madera. We are starting cutting Como has visto en el programa, hemos cortado 5 por 5 y hemos hecho ese matriz. Porque para que cuando estamos juntando estos elementos, para tenerlo mejor hecho, hemos hecho ese tipo de matriz. Eso lo vamos a ver de otra manera. We are cutting the wood. We are building, let's say, the matrix for keeping the same shape of the triangle from each triangle, but be much easy to construct. We are seeing the picture how it's cutting using the element in this program. Que un poquito en adelante, bueno, en el próximo video vamos a mostrar porque vamos a hacer el video solo cómo se prepara todas las matrices, que son 8 para ese tipo de domo. We are show further in another video how we prepare this matrix for 8 types of triangles. Una vez que la matriz está hecho, después de eso es muy sencillo para hacer los triángulos. When you have the shape, Esa es la máquina. when you have the matrix, it's much easy to make all the triangles. Here you have the cutting machine with the disc blade. Con que hemos cortado la madera. Es una máquina normal, digamos, no se necesita una muy profesional. It's not need to have a professional cutting machine. It's a normal and like a measure and like a price for cutting the wood. Aquí hemos, como se puede ver, ya tiene los ángulos en un lado, porque el otro se hace en una matriz, aquí, se corta aquí, después de que se juntan las 3 piezas. You see, Y aquí hemos cubierto la madera con... You see, we are cutting the angle in one part. The other part is cutting when it's posted to the matrix for creating this triangle. You can see we are already nano coating, nano covering, let's say coating. Fuego y con una sosa que hemos hecho, con una solución que hemos hecho con nanoplantas y nanomateriales y plasma. First, you are nano coating with the fire, and after we are utilizing the caustic, creating by ashes, by wood, by plants which are turning this area, which means utilizing the place from the place of building the material which is turning in surrounding. Y con eso estamos cubrir la madera. And with this nano coating material, we are cover the wood. Esto también con lo de
del nano, de la solución con que tratamos la madera. Vamos a hacerlo en un vídeo separado porque hay que comprender por qué es mucho mejor cuando utilizamos los recursos por cierto que una vez que lo recoges, que de tu alrededor ya no tienes que comprarlo de ningún sitio y por eso sí que ahora podemos ahorrar dinero, pero lo importante es que utilizamos parte de todas las almas de la zona. We are making more detailed video how to cover nano coating the wood for understanding better the process. We are utilize the material which in turn in the surrounding of the area where is building the dome. It's not only for spending less money. It's for understanding. It's including all the soul, all the soul from the place, from the plant, from the wood, from the everything. Everything is all inclusive, all the souls. Regalándole en otro estado. For give or offer to the others in the other state. Ok. Aquí ese tipo de domo, bueno, lo que se puede ver aquí en la imagen es lo que hemos improvisado para poder trabajar cuando está nevando, porque eso fue en invierno, de hecho. Bueno, cuando ya hace un mes y medio casi. We are improvise like one Aquí type otro vídeo como hacemos con el fuego. We are improvise, let's say, one shape of conic shape of dome, or let's say, be protect from the snow when it's for more or less 1.5 months, because it's in a lot of moisture in this place. Con una bomba de gas y se va. We are gonna covering with Aquí otro vídeo como hacemos con el fuego. With the gas. Hace un mes y medio casi. Aquí otro vídeo como hacemos con el fuego. Another video with the fire. Con una bomba de gas y se va a ver el... No sé cómo se llama en español. Ese... I don't know how it's called in the Spanish, this for cooking stove with the gas, with the butane or propane. ¿Soplete? Torch, soplete, sí. Yo traducido que Gianni ha dicho. Dar la posibilidad a otros por hablar, ¿Para traducir? intervenir. Claro que para, sí, para traducir. Dan. Yo Por puedo aquí, pasar. Diga. Por acá está Alenka y también está Estoy mirando y paso a otros. Déjame, Alenka, promoverme a la lista. Y está Santi. No sé si Santi quieres continuar, porfa. Si es necesario, pasamos a todos, a otras personas. Okay. Hola.
Es Hola, mejor. Alenka. Hola Liliana. Creía que empezaba a las 2 de la tarde, a mis 2 de la tarde, pero bueno. No, Sí, Alenka. Recuerda que cambió el horario. Acá sí, Sí, un en ratito, Europa. Alenka, que yo estoy trabajando y ya termino. sí, no, Sí. no, ya puedo yo tomar. Gracias, Gracias, Dan. Gracias, Dan. gracias, Dan. Ok, entonces continúo. Así no sabía que había regresado Gianni también. Sí, Qué por bueno. acá nos dejó este videito. Ah, Y, ya. Bueno, yo estoy lista pues ya para ok, perfecto. tomarlo. Ah, Aquí, pero hay una cosa. antes de No, un momento. quemar, Sí, es un video, entonces no hay que hacerlo con dos aparatos, ¿verdad? Puedo No, lo hacerlo. que tú escuches en el taller. Yo lo voy pausando. Perfecto, ok. A ver, nos regresamos unos 10 segundos y damos play. pues, aquí, antes de quemarlo, hemos pulverizado también con plasma, la madera. Before burning the wood, we have plasmatized it. Aquí Flavio con unos pocos maderas. Aquí cortadas ya he hecho nano cubiertos la madera para poder ya juntar los triángulos. Aquí, Aquí and here we una see, imagen de la zona donde estamos. and here we see Flavio preparing the wood that we are going to burn and plasmatize. Adelante. Ok. Aquí en la zona estamos nosotros, tenemos unos vecinos cerca, digamos, a 1 kilómetro y otros a In the zones where we are 3. right now, we have some neighbors that are about 1 kilometer away, and there are others that are 3 kilometers away. 5 o 20 kilómetros. Hay poca gente en esta zona. And there is very little people. Ok, ahora como vamos Adelante. a hacerlo con el pulverizador con plasma. Now we're going to Plasma, spray hemos plasma. Adelante. utilizado aquaplasma de CO2ZNO y nanoplantas que hemos hecho de la zona. We have used here to plasmatize this wood CO2, zinc O, and also some of the plants that are around this place. Adelante. Bueno, aquí es la red, que vamos a verlo, que al principio le he puesto en ese cubo para nanocubrirse con nanoplantas y después con plasma. Now, this is part of the net that we're going to be using, and because we're going to plasmatize it with plasma. Y nano recubierto. Y aquí estoy explicando todo eso. I'm explaining all these things. Aquí es aquí hemos preparado los nanos materiales de plantas utilizando todo las plantas de las zonas, hojas, trocitos de hojas, de raíces que hemos encontrado. Here we have all the plants that we have found around with the cut out in little bits, because we're going to be using it for the plasma, for the ganses, to make plasma,
to the nanomaterials. Adelante. Y también cáscaras de huevos, naranjas y todo lo que hemos consumido. Que es, we're using here everything that we have been consuming, like eggshells and also orange peels. Adelante. estamos consumiendo como comida. Y también las plantas del té. Aquí añadiendo aquaplasma, que está This is plasma water that we have been preparing, and we are using everything that we are consuming, everything, food, oranges, orange peels, everything that we're using, we are eating, we're also using to for the nanomaterials for the plasma. Adelante. muy hermosa. Eso, el agua, el plasma está un poquito helada, porque aquí estamos trabajando con una temperatura de 10 grados bajo cero. We are right now in here at a temperature of minus 10 degrees. So this water is it is cool due to the weather that we're having right now. Adelante. Y por la noche fue menos 14. At night it was minus En el 14. cubo preparando. Voy a traducir la pregunta de Raquel y la respuesta. Un momentito, Lilian. Somebody, Raquel, asked a question about what type of wood they are using for the dome, and Dan answered that they are using abeto, which is, ¿cómo se dice abeto en inglés? Like arbor, Which one? Christmas tree, let's say. It's a pin. It's for have the resin. It's for The resinous tree. pin. It's or like a Christmas tree. Like a Christmas tree, that's right. Okay. Adelante, pues. Para no cubrir la red. ¿Sí? No. En el cubo preparando para no cubrir la red. Y estamos haciendo para luego cubrir, to later on cover the net that will go over the dome. También eso lo vamos a explicar poco a poco, con detalles, con todo eso cuando vamos a empezar en los talleres. When we started the practical workshop, we will explain in detail what we're talking about right now. Adelante. Hacemos todo eso paso a paso. We do this step by step. Aquí estamos poniendo aquaplasma. Los gases, claro, le hemos hecho todo aquí. Y después de poner el aquaplasma, los nanomateriales de plantas. We are placing here the plasma water, and later on we will add the nanomaterials. Adelante. Lo toco con la mano porque ya no es tóxico. And I am touching this with my bare hand because this is not toxic anymore. Las mismas nanoplantas utilizamos también para la preparación del plasma biocompost. And we're using the same kind of plants that we are
using for the biocompost. Para preparar jabones y otras cosas. And also to prepare soaps and other things. Ok. Removiendo la red. We're moving the net. Para que se no lo cubre muy bien. Y hemos dejado aquí para Over. 3 días, 72 horas. And we're going to leave it here for 72 hours or 3 days. Y como fue sol, y cuando tiene sol mucho mejor que los dejáis al sol. And when it is sunny, it gets better because of the temperature. Pregunta Raquel, ¿qué tipo de materiales usan? Pero eso no lo puede responder. Tal vez Dan. Como ya Yanni dijo que se va a explicar con más detalle en los próximos talleres. Hasta después. Y quería hacer una aclaración porque Raquel dice que es madera de pino y no, es madera de abeto. Es un tipo de árbol que no es un pino, es un abeto. Lo que están usando. Después voy a buscar la palabra en inglés para decírselas. It is not pine wood that they are using. It is another kind of type of wood which is similar to the Christmas tree. I'm going to look for the word afterwards. Abeto es fir tree. Fir tree. Okay, gracias. It's a fir tree. The wood from the fir tree that they are using for the dome. It is resinous also. Yo creo que en cualquier lugar del mundo hay distintos tipos de maderas comercialmente. El abeto es una de ellas, el eucaliptus es otra, el pino es más barato acá en Uruguay. Entonces, la variedad de la madera va a depender de la zona y de la disponibilidad, ¿no? Pero como ya había dicho Yanni, se puede utilizar hasta con tubos también. Entonces, Sí. hay varias formas de hacer el dome con diferentes materiales. That's going to be used for the dome depends on the zone and what is available. And it can also, you can also use PVC and any other material. Quiero aclarar, a ver si me corrigen, que de hierro, de aluminio, de metal, no, ¿verdad? No, it cannot be, you cannot use any type of metal. Aquí es el primer pentágono que hemos hecho, es el que está arriba del todo, cuando se cierra el domo. Alenka, tu micro se cerró, yo creo. Sí, no escuchaba nada. Puedes retrocederlo un poquitito. This is the top of is the last piece of the dome, is in the top. Exacto. This is the, aquí los triángulos.
que hemos hecho juntándolos. Sí, es la parte de arriba. Sí, this is the upper part of the dome. Con tacos de madera. They have joined the different triangles. Aquí los triángulos que hemos hecho juntándolos con tacos de madera. We have joined them with aquí wood pins, wooden pins. Nails, not of iron, of wood. Pero no not of iron. No, from wood. It has to be from wood. Okay. Las últimas piezas. Aquí todo está en orden para preparar. We have here all the triangles orderly placed. Así. Estos son los tacos que hemos utilizado. Aquí es la matriz. These are the pins that we have used with the triangles. Aquí como hemos juntado los triángulos. As you can see, we have joined together the triangles. They don't use nails, just the pins, the wooden pins. No, they don't use nails or screws. Okay. Y aquí empezó el montaje. And here we're starting to assemble the triangles. Los triángulos que están juntados, ya empezamos a juntar los pentágonos y los hexágonos. Eso es un hexágono porque this one is an hexagon because it has the 6 triangles, 6 sides. Tiene 6. Lo que hemos visto antes, pentágono porque tiene 5 triángulos. And the ones that we saw before, they are pentagons. They have only 5. They have 5 triangles. It seems that in the base they use aquí hemos puesto los triángulos en orden. We have all the triangles placed orderly as we're going to be using them. A menos que esta metida se refiera para cualquier otro intercambio para poder utilizarlo. Que necesite el cuerpo. You can use them. You have to remember that you cannot use any metals in the assembly of this dome. And we're going to finish with a video that explains what it does. Okay. Aquí montando, ya subiendo. Line up in the assembling of the dome. You see here they are using the 5
triangles, the pentagon. Over the hexagons. Como se puede ver en las imágenes, aquí hemos montado el domo en un plano inclinado. As you can see in the images, we have mounted this dome in a inclined soil, land. It's not plain. Para el montaje no es necesario más de 3 personas. Lili, no pude escuchar porque tengo ruido aquí. For building is not, it's enough 3 person, not more. Thank you, Dan. Para el montaje no es necesario más de 3 personas porque se está uniendo poco a poco. Because we're doing it slowly, bit by bit. Bueno, ahí casi está hecho. Now it's almost ready. Aquí Andrei cantando con una flauta. Now we have somebody there playing the flute. So the dome is strong enough to support the body of a person. Con todo, ese domo tiene 360 triángulos. This dome has 360 triangles. Fue maravilloso sentir todas las emociones aquí y todo lo que hemos vivido. Se podría sentir la energía del domo y todavía no está cerrado del todo. Experienced, and we could feel the energy of the dome. Y los niños muy encantados para estar dentro y para participar. The children are very happy to be participating in this construction. Los últimos, aquí quedaron los últimos 5 triángulos.
Aquí la red que has visto que hemos puesto para no cubrirse ya está puesta aquí. You can see that we have already Porque lo placed primero, en la carcasa hemos puesto la red. Eso se vende en las tiendas aquí, se llama red para la sombra, que se utiliza en la agricultura. Está hecho del plástico. Y and we are eso using tiene 36% de a sombra. net. We have used over the dome a net that is usually used in agriculture, and it also filters some of the sunlight. Y a mí, yo no lo utilizo, nosotros no lo utilizamos para la sombra y lo utilizamos como una red de energía porque está ya nano cubierta. We are not using this for the shade, but we are also using it for to energy because this one is nano-coated. Aquí ya cuando está hecho y nano cubierto con plástico y también hemos hecho fuego. This is also already covered with the plastic, and we have also made some fire inside. Dentro. Porque en todo el tiempo cuando hemos construido eso, hemos vivido en una temperatura de entre menos 18 y 2 o 4 o 5 grados. While we were constructing this dome, we have been living with a temperature of minus 18 to minus 5 degrees in the environment. Claro, así es normal porque aquí, así es en Rumanía en el invierno. Aquí se ven las bobinas, porque por dentro ya hay bobinas, vamos a verlo al final. And you can see that we have inside some coils. Ah. Aquí se puede ver las bobinas que están dentro. You can see here the coils that are inside. Aquí, como se puede escuchar por la mañana, la salida del sol. At the sun, at the, ¿cómo se dice? Salida del sol? Sunrise. At the sunrise. Sunrise. You can see the sunshine. Sunrise. Ok, a ver otras fotos. Let's see other pictures. Aquí los reactores que hemos hecho en el domo, We have here the reactors que están puestos aquí, y de aquí sacamos los ganses. Get the ganses. Que utilizamos en la zona. The ganses that were from plants that were used in the zone. Aquí el agua, plasma, todos los que entran y viven aquí y hacen experimentos aquí, toman el agua plasma. Everybody that y después llena el bote. The water, aquí algunas bobinas que hemos puesto. Now you can see some of the coils that we have hemos construido camas dentro. We have built some beds. Aquí pueden dormir muchas personas. Many people can sleep in here. Y
Está, no, está cubierto con plástico, pero todos los que entraron con bajo temperatura que tenía afuera han dicho no es posible qué calor tenía dentro. It is only covered with Una plastic and diferencia de everything temperatura, pero no solo eso, that has come estamos inside from hablando también de las percepciones. have felt the difference in the temperature, and they are amazed that with Aquí, covering they can cuando attain that. hemos hecho la cubierta con plástico, el plástico We have it covered with plastic. con todo, eso tiene unos 40 microns, eso Plastic 18. 20 microns. Digamos que son Let's say that it's like todo, eso tiene unos 40 microns, eso 18. this one has 40 microns and this other one has 18. Digamos que son como 60 microns. Eso Let's say that we're using about 60 microns in total. significa el plástico es muy fino. This means that the plastic is very, very fine. Aquí subiendo para poner el otro. Ese plástico también se llama el plástico stretch, que también se utiliza para en la alimentación, se encuentra, se utiliza para los alimentos en muchas cosas. This is the type of plastic that we call it stretch plastic. Y además de eso, aquí es muy no puedo ir tan rápido, Lili. Tiene que ser dame un poquito más de tiempo para hacer la traducción. que también se utiliza para This plastic is the one that we used in the food industry. It is a plastic that stretches. Aylan. En la alimentación se encuentra, se utiliza para los alimentos en muchas cosas. Y además de eso, aquí es muy barato ese tipo de plástico. And besides that, this plastic is very, very economical. It is not expensive. It's like wrapping the bag in the airport. Todavía estamos añadiendo cosas porque como vivimos dentro, hemos We are still adding some things because as we live inside, podido sentir y ver lo que se necesita añadir. we have to be there and feel what is needed to be added. Y así tuvo que subir hasta más arriba. Fue muy divertido.
It is funny to be going up and up and up. Wow. Ok. Aquí como queda por dentro. Now you can see as it is from the inner part. Por la mañana cuando empieza a cantar los pájaros y como se escucha el sonido del río que está muy cerca, pero en el domo se escucha más ampliado. This is in the morning, early morning, that when you can hear the birds chirping and singing and the water from the river flowing. Es maravilloso. This is wonderful. Ya una vez que entras y duermes en el domo, ya no quieres otra cosa. Once that you are inside sleeping in the dome, you don't want anything else. Es maravilloso. It is really wonderful. Ok, vamos a salir de aquí. Okay, we're going para now poner otras fotos en un momento. to take other pictures in a moment. Las fotos que también tienes tú, Liliana. The photos you also have, Lina. ¿Quieres que la comparta yo? No, lo comparto yo ahora. I will share them. Ok, se ve bien, ¿sí? Okay, does it look good? Oh, beautiful. Liliana, ¿se ve? Sí. Ah, ok. Aquí un amigo, Emil se llama, me ha hecho un regalo My friend Emil has porque given me le ha gustado los domos que because he has liked the domos. hacemos y muchas cosas. Y ha Very hecho aquí para abajo es GG. Yes. Ah, oh, yes, I can see. He made this this for ourselves, and as you can see in that picture down below the dome, he wrote, he made some
Two double G's. GG. One facing the other. Eso significa de abajo Gianni y Jetta. That means Pero Gianni and Jetta. también puede significar domo geodésico. And it Y also eso es means un reloj que la ha hecho muy, muy gracioso. geodesic dome. Y ahora está en el domo. And he is now placed in the dome. The drawing Está dome. encima del armario donde están los And it's over ganses. where we have the ganses, over the ganses. Que son muy, muy hermosos. And they are very beautiful. El aquaplasma, que aquí fue maravilloso, que todo está como hemos dejado y todos respetan, se utiliza el pulverizador para el medio, utiliza mitad, después lo llena y todo eso. Y dejado y todos respetan, se utiliza el pulverizador para el medio. And everybody respects, and they use the sprayer for the medium inside. Utiliza mitad, después lo llena y todo eso. Y they use only half and then they refill it. Y hemos encontrado el agua, los recipientes llenos de plasma. Y claro, the containers are full of plasma. Hemos utilizado y después de que hemos marcado de aquí, hemos llenado dejando todo al orden. And we have used everything that we have used. We have cleaned and left everything in order. El fuego que hemos hecho dentro. We have the fire that we have made inside. Y los infinitos y muchas cosas que aquí son muchos tipos de bobinas. You can see the infinite loops and coils. A ver. Let's see. Sí. Aquí son infinitos, son... We have here infinite loops. We have coils, we have bobbins. ¿Cómo se llama eso? Toroides. Y eso Toroides. Son otros tipos de dispositivos que vamos a hablar de ellos en otro momento. Que van a... Another kind of dispositivos. Yeah, also you have here hexagons. Ser colgadas en el domo. They're hanging inside the dome. Aquí un tipo de soles hecho solo con bobinas de cobre. I also made some suns just made with copper coils. Los toroides. Y claro, las bobinas con que vamos a hacer ya otro tipo de ganses. And also the coils that we're going to be using to make some other kind of ganses. Aquí hay un tipo de red, eso lo utilizamos para secar las plantas. The thing that you're looking at is some type of net that we use to dry the plants. Para deshidratarlas. Hay un tipo de
Red, eso lo utilizamos para secar las plantas, para deshidratarlas. This is some sort of net that we use to dry the plants, to dehydrate them. Que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. And it Y has 4 levels. eso también vamos a hacer más de ese tipo. We will Aquí que give more of this kind. Están hechos con cobre nanocubierto. We have made this with copper, nano-coated copper. La red también está nanocubierta y So the net is also nano-coated. eso va a ser colgadas en el domo y aquí se van a secar las plantas, las frutas y todo que vamos a conservar para el invierno. We will be hanging these to be dehydrating the plants, the fruits, and everything that we will be using during the winter time. Y se hace maravilloso porque ya dentro del domo tenemos un medio plasmático y por eso todo que se está secando dentro no pierde el color o las aromas y todo eso. As we have within the dome, we have a plasmatized environment. All the fruits and plants that come inside keep their freshness, keep their taste, and also their color. Después cuando está seco y se mete se está poniendo otra vez plasma para rehidratarla, ya ni lo vas a creer que está hecho con muchos meses antes. Dices que ya está. You won't believe that these, once that you replasmatize and rehydrate these fruits and vegetables, you won't believe that they have been prepared 8 months before because they look like fresh. De una fruta que hemos recogido ahora. Maravilloso. This is wonderful. La salida del sol. Aquí también hemos preparado para las semillas. We have here also prepared for the seeds, this part. Y como hay temperaturas bajo cero, ya and as they are going to be in a temperature below 0. Hemos hecho en el domo ese tipo de, digamos, un pequeño invernadero dentro del domo. Inside the dome, we have prepared this greenhouse inside the dome for the plants so that they won't suffer because it will be too cold outside. Y así aquí ya hay una temperatura de, digamos, 12, 14 grados. No importa si afuera hay menos 10 bajo cero. Inside we have a temperature of about 12. Aquí los tanques and outside is maybe below 0. Grados, no importa si afuera hay menos 10 bajo cero. It doesn't matter if it's minus 10 outside. Aquí los tanques con bioplasma, que ya ahora están todos llenos. And here you can see the tanks that contain the bioplasma, which are already full. Y aquí son 4,000 litros. Y con eso And we have here 4,000 liters. se va a llegar la zona hasta al mes de septiembre. En ese tiempo, claro que vamos a preparar otros. We will be using these to water the zone.
And they will be used until September when we will refill these tanks. Y porque eso que tenemos aquí, hemos llevado de Petrila unos 300 kilómetros donde están ahora. Y con todo el invierno, con menos. The ones you see have been brought for about 300 kilometers away from Petrila. 20 grados cero, When it was 20 degrees below zero. bajo cero, ya no se congelaron porque de donde lo llevamos del oasis Jeje, ya ni And these have not become frozen because from where we brought them, from the Gigi Oasis, Jetta, también están en el mismo tanque. they are also have been in Okay. the same tanks. We haven't changed the tanks. Bueno, muchísimas gracias, Alenka. Hasta aquí llega el video que nos compartió Yanni. Y bueno, estoy viendo a ver si está por acá. Yanni ha entrado a la sala para ver si puede Así nos resolver algunas dudas. Pero al parecer todavía no llega. ¿Sí me escuchaste, Alenka? No. No, no te escuché. Por eso Digo dije que casi no se escucha. Ajá, hasta aquí el video que nos compartió Jenny. Sí. Porfa, ¿sí lo puedes traducir? Okay. This is the end of the video that Jenny shared with us. Las dudas que tengan, entonces, se las vamos a mandar a Jenny, tal vez en el próximo taller sean Any contestadas. questions that you have, we will be sending them to Jenny, and maybe in the next workshop we can have the answer. Es un domo que tiene plástico, nylon, vidrio, que tiene. No sabe. Santi, la imagen es que he trabajado con esa imagen de mucho tiempo, pero es simbólica. Nosotros hemos hecho un grupo juntos con Barbu y con otros, con arquitectas, proyectantes, constructores, y hemos hecho ese proyecto para poder regalar a cualquier persona. No importa su país porque ahora está en rumano y francés y se está trabajando para traducirlo en español y inglés. Y si tú te vas a pedir un proyecto de ese tipo para un domo de 12 metros, vale como 7-8 mil euros solo el proyecto. ¿Solo el proyecto? Sí, pero nosotros hemos hecho juntos todo eso que es libre. No tienes que pagar nada. Te vas con el proyecto, lo estás adaptando a tu tierra, a tus materiales que tienes. Y siempre estamos actualizando los datos y todo lo que estamos experimentando. De alguna manera podemos decir que cada momento que estamos alcanzando otro nivel, estamos a hacer upgrade. Y brillante. Sí, es posible porque ya sabes, hemos construido sitios libres donde la gente, y eso fue la invitación también en Plasma Reactor Group, porque alguien puso la pregunta. He dicho, el domo está libre para cualquier persona de ese planeta y del universo. No tienes que pagar nada, solo necesitas el dinero para el transporte y para lo que comes. Pero hay un fenómeno que una vez que entras dentro del domo, ya no tienes tanta necesidad de comer, porque te estás alimentando, ya sabes, como en el dispositivo, en LIS. Sí, ahora el uso del domo principalmente es
es vivir ahí adentro o es hacer una agricultura ahí adentro o es para ir a meditar o es para qué es el uso principalmente? Bueno, en el Valle de los Dragones, el domo se utiliza para vivir, para meditaciones, para encuentros de muchos tipos, ejercicios de yoga, ¿sabes qué significa la palabra feng shui? Sí, claro. El arte de equilibrar. Sí, Feng Shui es viento agua y es el arte de lograr un ambiente para el ser humano Equilibrado, Santi. equilibrado. El arte de equilibrar, porque eso estamos haciendo utilizando el Feng Shui, equilibrar Claro, las energías de la misma casa, claro, claro. lo que has dicho tú antes. Mm. Y claro, si una vez comprendemos la tecnología del plasma, podemos hacer ese medio en cualquier sitio. Nosotros lo hemos hecho en el domo, hemos elegido eso, porque el principio del domo, la construcción que se llama Good Karma, la base tiene los números 3, 6, 9. Y te lo explico muy claro. Cada triángulo tiene 3 elementos, ¿sí? ¿Verdad, Santi? Sí, sí, claro. El domo está construido de pentágonos y hexágonos. 5 triángulos tiene 16 elementos. No 16, perdón, 15. 5 más 1, 6. Si tienes el hexágono, 6 hexágonos con 3 elementos cada uno, 18. 8 más 1, 9. Ese es el principio, por eso hemos elegido Good Karma, que ya sabes, la karma buena, Karma, ¿no? bueno. Good karma, me gusta. Good karma. Sí. Y hemos tenido un encuentro con el señor Kesh, me ha preguntado por eso, pero esa es otra discusión porque hemos decidido ayudar a cualquier persona, no importa el país y ese mundo, otros mundos. Cuando nos invita, estamos aquí haciendo todo eso como compartiendo, sin necesitar pagar dinero y nada de eso. Porque nosotros, por la tecnología del plasma, y claro, mucho más de como eso, ya hemos logrado todo, Santi. Empezando con la comida, con la energía eléctrica, con todo. Y por eso, una vez que hemos logrado eso, y no solo, claro, somos un equipo, ya el alma me ha pedido muy claramente, hay que compartir con todo el mundo eso. Y es maravilloso, ¿qué pasa? Claro, claro. Y por eso vamos a construir en ese planeta muchos sitios libres. Por momento está uno en Valle de los Dragones, en nuestra oasis, uno, en el oasis de Nico, 1 vivienda, 2 agricultura, en Yash, el domo, cualquier persona puede visitarlas. Aquí se utiliza para terapias holísticas y cuando han visto que tan sencillo, en vez de tardar 1 hora y media para conectarse y todo eso, todo pasa en cuestión de minutos. La conexión y las personas logran tocar la causa muy sencillo, sin mucho esfuerzo. Y hay otro en la capital de Rumanía y voy a compartir algunas fotos porque son maravillosas, hecho por Raúl, así se llama. Y claro, con vuestro permiso. Son maravillosas las fotos. Un momento. Compartí, Claro. compartí. Un momentito. Aquí.
Y voy a explicar, compartir un fenómeno que pasa solo en los domos que están plasmatizados. Los domos los plasmatizás la madera, ¿verdad? Con fuego. La madera, no solo con fuego, Santi. Estamos preparando nanoplantas. Estamos rociar la madera, después nanocubrir con fuego y por último hacemos una crema como una pintura. Está hecho con nanoplantas, con aceites, claro. La combinación aminoácido más el gas, el nano. Y ya como metemos eso en la estructura y después de eso estamos poniendo la red de sombra con 30% de sombra, digamos, porque eso es, la red es lo que está ampliando todo. Hemos puesto en la estructura los nanomateriales, luego con la red que está nanocubierta, con nanoplantas y plasma claro, y pasa un fenómeno muy, muy interesante. Afuera hay viento, dentro no, nada de nada. Y todos los que han vivido eso han dicho no es posible, porque tienen otras construcciones que están cubiertas con esta red, que si no está nano cubierta, comportamiento totalmente diferente. Y ya hemos hecho en Yash el domo con número 18. En Rumanía hay 18 domos plasmatizados. 18. Mirá vos. Sí. Bueno, acá vamos a tener que hacer uno el año que viene. Ok, si necesitas ayuda y nos invitas, estamos presentes. Claro que sí. Claro que sí. Puedes ver la foto. Vamos a hacer uno. El año que viene yo quiero empezar a hacer una granja autosustentable con energía, agua y alimentación, que no dependa del exterior de la granja. Bueno, hemos logrado eso hace 4 años. Claro, claro. Se ven las fotos. Eso sí, divino. Está el sol atrás, divino. Eso es divino. Mira, es una puesta del sol y siempre en un domo plasmatizado aparece el reflejo. ¿Lo ves abajo? Lo veo. ¿Cuál es la cubierta que tiene la cubierta? ¿Nylon? No hay plástico, Santi. Hay solo la estructura de madera y la red de sombra. Nada más. ¿Una malla sombra? Sí, nada más. Mira. La malla sombra está plasmatizada con qué. Sí. Con nanoplantas, con nano de cobre y zinc. Está bien, está bien, está bien. Y es maravilloso. El viento sopla y no entra. No entra. Sí. Y la lluvia no pasa, solo si hay una lluvia torrencial, sí que pasa un poquito, pero como algo muy, muy, muy finito. Qué bueno. Y la que pasa ya queda plasmatizada. Sí, esto es, a ver, esos son los últimos que voy a compartir. Sí, esto. Que también le he compartido hoy en el Plasma Reactor Group. Es mágico que pasa. Y mira, todo lo que crece dentro, las plantas que están dentro, solo con eso, con la red de sombra y todo eso, como dimensiones del crecimiento, 6 veces más de como lo que está afuera. Y sin rociar con agua, nada. Solo por los campos. Eso quería compartir porque son mágicas estas fotos. Muchas gracias. Creo que en octubre, al final de octubre y noviembre,
vamos a cubrirlo con un plástico. Hemos encontrado un, ¿cómo se llama eso? Folio de plástico, una Film. película de plástico que Sí. está hecho en Rusia y tiene garantía 20 años. Mira. Es la única película de plástico de ese mundo que tiene la garantía 20 años. Sí. Y Sí. además es muy barata. Mira. ¿Qué cualidades tiene? Wow, voy a compartir también el vídeo y lo vas a ver. No te lo puedes creer. Un momento. A ver. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. He esperado mucho tiempo para ese plástico porque se puede no cubrir muy sencillo. A ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo ves esta imagen? Uh-huh. Eso es feliz. Uh-huh. Esto es el domo que hemos, el último, el 18. Bien. A ver, ¿dónde está? Un momento. 12 metros tiene. No, eso es 9 metros. El proyecto que está hecho tiene 12 metros. Esto no tiene subtítulo en... es en ruso, pero esto es impresionante. Uh-huh. ¿Lo ves? Tenso estructura. Bueno. Oh, ¿de qué está hecho eso? Carbono y hidrógeno. Totalmente elástico. Espero hecho eso de mucho tiempo. Recuperación total. Absolutamente. Es maravilloso. Qué buen film, ¿eh? Muy bueno. Claro, vamos a compartir mucho más después de experimentar con el plástico ese, pero ya lo he visto en mis sueños. Qué bueno. Bueno, Bueno, yo tengo que salir, lamentablemente. pues muchísimas gracias, Santi. Ten cuidado. A ti. Qué lindo grupo este. Muchas gracias, Santi. Hola, Jenny. Hola, Liliana. Hola, hola. Y bueno, esperemos que para la próxima nos acompañes de nuevo por ahí, Santi. Cuando puedo. Hoy tocó. Pero yo tengo que salir ahora, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué van a hacer ustedes? Es la lectura del
Del 6. 6-6. Vamos arriba. ¿Y después? Y después por acá nos iba a acompañar nuestro compañero Manuel, pero va a llegar un poco más tarde, espero. Mira, Yo por lo acá nos tenía- acompaña Sebastián. Hola, Sebas. ¿Está ahí? Ajá. Yo Pero vengo no sé. en 1 hora y media vuelvo. Me engancho a la vuelta. Ok. Bueno, chao. Chao. Chao, chao. Chao, Santi. Muy bien. Yo también voy a escuchar porque estamos preparando las cosas para el taller de un mes que vamos a empezar el viernes. Y vamos a traer los paneles fotovoltaicas, las baterías y todo para mostrar cómo podemos lograr con el plasma y otras cosas que los paneles cargan también por la noche. No necesitan el sol. He compartido eso hace 2 semanas en Plasma Reactor Grupo y he mostrado cómo el panel, si está pulverizado con plasma, ya carga, no necesita el sol. Ay, qué interesante, Yanni. Pero claro, utilizando también algunos dispositivos infinitos y algo en las baterías. Y baterías son baterías viejas de coche que le he recuperado porque fueron tiradas porque ya no valían para nada, decían ellos. Y con el plasma he logrado eso y ya tenemos experiencia un poquito y vamos a compartirlo con todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Y No. por eso en ese mes ya tenemos tiempo para hacer muchas cosas y vamos a registrar como siempre todo. Y por eso, disculpe, pero estoy a veces haciendo talleres empezando de la salida del sol hasta a las 3, 4 de la madrugada. Como fue el lunes, por eso no hemos entrado en los testimoniales, porque hemos terminado a las 3:30 de la mañana. Muchísimo trabajo, Yanni. Y el próximo año más, ¿verdad? Pues Liliana, es un trabajo así de sencillo, porque ya no te cansas, no hay ningún problema con eso, hay tanta energía, ya, sabes, es un poquito difícil explicarlo en las palabras, pero la gente y todos los que participan están tan contentos y después de eso se van a su casa y vuelven y dice, es mucho mejor aquí de como en mi casa. Y siempre les decimos, estás aquí para aprender cómo utilizar el plasma y lograr en vuestra casa, en vuestra tierra, en vuestro huerto, lo que vivís aquí. Y es maravilloso. Sí, y luego enseñar a las demás personas también. Sí, sí. Pero Liliana, ya sabes, y he explicado, si podéis ver lo que hemos compartido hoy en el Plasma Reactor Grupo, aquí estamos explicando muy clarita qué significa un taller, como hacemos nosotros, estos talleres libres, y qué implica. Está explicado muy clarito, y